Y la idea es pensar en las propuestas de enseñanza que tienen que ver con geometría, y es digamos, un área que a veces no es enseñada porque se deja para el final, o a veces los docentes no tienen en claro cuáles son las propuestas, porque tiene una construcción de un sentido distinto, que es un trabajo muy diferente al cálculo o al trabajo con las operaciones, y tiene, digamos, un trabajo diferente y una construcción del sentido de estos conocimientos. ¿Y qué tipo de problemas les permiten abordar lo que es la construcción? ¿Qué estrategias utilizan o le propones a las docentes para que aborden este tema? Y la primera es, desde el enfoque del diseño curricular, tiene que ver con problemas de enseñanza. ¿Cuáles son los problemas que permiten un trabajo anticipatorio, exploratorio que tiene justamente la geometría? Los tipos de problemas, que a veces son problemas intramatemáticos y otros son extramatemáticos, porque a veces se prioriza más un trabajo extra, pero también hay que analizar cómo funcionan estos objetos geométricos, como son las figuras y los cuerpos. Aparte, indudablemente que la educación se va actualizando y hay muchos medios que se pueden utilizar ahora tecnológicos que antes no se usaban, ¿no? Exactamente. La idea es abordar también, que ayer dejé más o menos instalado en Morteros, que vamos a venir el próximo año con un trabajo, por ejemplo, de programas como GeoGebra, que permiten trabajar tanto en educación primaria como secundaria hasta universitaria, pero que se animen los profesores de primaria a usar estos recursos tecnológicos. En esta cuestión también, en este espacio, en pensar la enseñanza de la geometría que estamos haciendo ahora, tratamos algunos problemas que tienen que ver con el espacio, y también hay cuestiones que podemos trabajar con algunas cuestiones tecnológicas, como son algunas propuestas de Google Maps, de mirar recorridos, que antes lo hacemos con un plano, que está bien, que sigamos usando un plano en papel, pero también hay otros medios donde el chico puede interactuar con tecnologías y ver recorridos y espacios, ubicarse espacialmente, que también es un tema importante abordar en inicial y en el primer ciclo de educación primaria. Pensando, Eder, que en cierta forma la geometría es el basamento para muchas de las carreras que después se van a hacer universitarias, sobre todo en lo que tiene que ver justamente con aquellas que están vinculadas a la matemática o a ciencias exactas, ¿no? Totalmente, porque después vienen los problemas de modelización, fuertemente trabajado en el secundario. Saber y conocer cómo funcionan estos objetos matemáticos para luego hacer modelos que me permitan resolver situaciones de la vida cotidiana. Un arquitecto necesita saber hacer un plano, un ingeniero necesita saber hacer un plano, un agrimensor necesita tener cuestión de ubicaciones espaciales y dimensiones. No es menor lo que se tiene que enseñar a aprender y a enseñar desde el nivel inicial y todo lo que es la cuestión primaria. Decías que se animen. ¿El problema cuál es? ¿El desconocimiento o una suerte de actitud negativa o temerosa ante estas tecnologías o estas metodologías? Y dos cosas funcionan. A veces desconocer cuál es el enfoque y cuáles son los tipos de problema, entendiendo de que antes había una enseñanza más conductista, más tradicional, y ahora desafían a los docentes a pensar en tipos de problemas que realmente problematicen estos conocimientos. Ese es por un lado. Luego también conocer estos, digamos, nuevas tecnologías, las TIC que decimos, cuáles son los programas, cuáles son los software de geometría dinámica a trabajar, que hay muchos software que son muy fáciles de trabajar, como lo que es el GeoGebra. GeoGebra es gratuito, que puede ser instalado en cualquier computadora y que es sencillo de uso, porque eso también hay que acercarles al docente alguna facilidad, porque no han sido formados con esos software. La idea también que tenemos estudiantes del profesorado que se acerquen es importante en estas capacitaciones, porque aprenden también a trabajar con estos software que son importantes. Con eso no vamos a decir que no vamos a dejar de usar la regla, el transportador, el compás, aunque ya sabemos que ya los arquitectos han dejado de usar esa famosa regla T, sí, o los tableros, porque lo han cambiado por lo que es la computadora, pero igual en la escuela deben convivir, porque también tenemos que ser conscientes de que no todas las escuelas tienen los recursos tecnológicos necesarios. Bueno, pero aparte también hay que pensar que hay un punto de inflexión, digo, ¿no?, dentro de la educación, porque conviven docentes que fueron formados previamente a estas tecnologías y docentes que ya son formados en las tecnologías. Y que los desafiamos, porque a veces dicen, bueno, yo me parece que esto no lo voy a poder hacer, y sí se puede, porque de alguna manera yo también fui formada tradicionalmente, pero hacer cursos de capacitación, seguir avanzando, haciendo especializaciones, es lo que me ha llevado también a ofrecerle todo esto, que sé desde una posición diciendo, bueno, yo te entiendo porque he estado en ese lugar, pero te digo que sí se puede.
Claro. Digo, usted decía recién que la geometría se deja para el último en la enseñanza. Cuando antes era al revés, se enseñaba la geometría durante todo el año, ¿hubo un cambio en los programas de educación o qué es lo que pasó? No, siguen siendo de alguna manera, a ver, cuando hay nuevos enfoques y surgió también el diseño curricular en la provincia de Córdoba, a veces uno coloca ejes y generalmente, pero no quiere decir que esos ejes que estén colocados son los primeros que voy a abordar, porque puedo trabajar con propuestas donde cruce distintos ejes, trabajar con la cuestión de la parte de numeración, con la parte de medida y con la parte de geometría. Y a veces el docente en las propuestas que elige dice, bueno, voy a trabajar con el eje número de operaciones y estoy medio año con el eje sin por ahí pensar en propuestas que pueda trabajar con la geometría, con el cálculo y con la medida, que son los problemas que abordamos también con el cálculo de perímetros y áreas. Entonces, es darle ideas, es decir, cómo usted puede trabajar y no necesariamente quedarse en un solo eje. Trabajar más integrado estos ejes.